Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Aslember sorprendió al público con un momento inesperado en pleno concierto, dejando a todos preguntándose qué pasa realmente detrás de las luces del escenario. La actriz y cantante, siempre elegante y con una sonrisa que ilumina cualquier lugar, apareció en el escenario lista para entregar su talento y energía. Durante las primeras canciones todo parecía fluir con naturalidad, el público cantaba, aplaudía y la acompañaba con entusiasmo. Sin embargo, nadie esperaba lo que ocurriría después. Cantar me hace sentir libre, es como una terapia para mi corazón, confesó Aslember mientras compartía unas palabras con sus seguidores en medio del espectáculo. Con voz firme, aseguró que el dolor del desamor desaparece cuando está frente a sus fans. En el escenario no pienso en nada más, solo en ustedes y en la música, añadió con una sonrisa que intentaba ocultar una emoción más profunda. Los aplausos no se hicieron esperar, y el público, en su mayoría mujeres que admiran su fuerza y sensibilidad, respondió con gritos de apoyo. Algunas levantaron pancartas con frases como Asl, nunca estás sola y otras lloraban de emoción al verla tan sincera. La conexión entre la artista y su audiencia era innegable, una unión de almas compartiendo el mismo instante. Pero el giro inesperado llegó al final del show. Cuando las luces del escenario comenzaron a apagarse y los músicos se retiraban, Asl bajó la mirada, visiblemente afectada. Testigos cercanos aseguraron que sus ojos se llenaron de lágrimas mientras murmuraba, cuando bajo del escenario, todo vuelve, todos los recuerdos, todas las heridas. La imagen de una artista fuerte y radiante se transformó en una mujer vulnerable, recordándonos que la fama no protege de las emociones más humanas. Entre bastidores, algunos asistentes escucharon claramente cómo la actriz decía llorando, aquí arriba soy valiente, pero cuando se apaga la música, el silencio me pesa. Sus palabras resonaron como un eco entre quienes la rodeaban, dejando un sentimiento de empatía y ternura en todos los presentes. Los rumores no tardaron en extenderse por las redes sociales, donde miles de seguidoras comentaban, todas hemos sentido eso alguna vez, Asl nos representa. El contraste entre la energía poderosa que mostró en el escenario y la fragilidad posterior se convirtió en tema principal en los portales de noticias de espectáculos. Algunos periodistas comentaron que Aslember había demostrado una vez más por qué es tan querida, su capacidad de mostrarse auténtica, sin máscaras, frente a quienes la siguen. Esa honestidad tocó el corazón de muchas mujeres que la ven como una inspiración en sus propias luchas emocionales. El eco de esas palabras no solo quedó entre los muros del recinto, sino que se expandió a cada rincón de Internet. En cuestión de horas, los fragmentos del concierto ya circulaban en plataformas digitales, pequeños clips que mostraban tanto la energía desbordante de Asl como su vulnerabilidad después del show. Comentarios, memes, análisis improvisados y hasta teorías de fans inundaban las redes. Algunos afirmaban que la cantante había dejado pistas sobre un desamor reciente, mientras otros la defendían argumentando que simplemente había compartido una reflexión universal sobre la soledad. La prensa especializada no tardó en intervenir. Diversos portales publicaron artículos con titulares llamativos, Aslember muestra su lado más humano, la estrella que brilla en el escenario también llora en silencio, entre la fama y la fragilidad. La confesión que conmocionó a todos. Los críticos, lejos de juzgarla, coincidieron en que aquel instante había elevado su carrera a un nuevo nivel de autenticidad. Para muchos, esa combinación de fuerza y sensibilidad es lo que la convierte en un ícono tan especial. El día siguiente al concierto, las calles de Estambul aún parecían vibrar con los ecos de su voz. Algunas seguidoras se reunieron en cafeterías para comentar lo sucedido, compartiendo fotos y recuerdos del evento. Nunca la habíamos visto tan cercana, decía una joven mostrando orgullosa su entrada firmada por la artista. En redes, miles de mensajes continuaban apareciendo, y la frase aquí arriba soy valiente, pero cuando se apaga la música, el silencio me pesa se transformó en tendencia global, replicada en diferentes idiomas. Entre tanto revuelo,
Asl decidió mantenerse en silencio durante algunos días. No hubo publicaciones nuevas en sus cuentas oficiales ni comunicados de prensa. El misterio sobre su estado emocional aumentaba la expectación. Sin embargo, quienes la conocen afirman que se tomó ese tiempo para reflexionar y cuidar de sí misma, lejos de los reflectores. Esa pausa, en lugar de apagar la atención, la intensificó. Su nombre seguía siendo tema principal en noticieros de espectáculos y foros de fans. Al reaparecer públicamente en una entrevista televisiva, la actriz y cantante fue directa: soy humana, como cualquiera de ustedes. A veces el escenario me salva, otras veces me recuerda lo que he perdido. Pero lo que nunca cambia es la fuerza que recibo de mis seguidores. Sus palabras fueron recibidas con una ola de aplausos y cariño, consolidando la idea de que había sabido transformar un momento de vulnerabilidad en una poderosa declaración de cercanía. Ese episodio se convirtió en un antes y un después en su carrera. No solo por la repercusión mediática, sino porque reforzó su vínculo con el público. En los meses siguientes, su club de fans creció exponencialmente, y muchas mujeres compartieron sus propias historias inspiradas en el valor de Asl para mostrarse sin máscaras. Si ella puede ser fuerte y frágil al mismo tiempo, nosotras también, escribían en foros y grupos de discusión. Las marcas de moda y belleza, siempre atentas a las tendencias, no tardaron en buscarla para campañas que resaltaran la autenticidad femenina. En una de ellas, Asl aparecía con el lema: la verdadera fuerza está en ser tú misma. Su imagen, asociada ahora no solo a glamour y talento, sino también a sinceridad y vulnerabilidad, conectaba con un público más amplio que antes. Los críticos musicales también resaltaron que, después de aquel concierto, la cantante parecía interpretar sus canciones con una intensidad renovada. Cada nota, cada pausa, cada gesto adquiría un peso emocional mayor. Los escenarios ya no eran solo lugares de entretenimiento, sino espacios de catarsis compartida. Y los fans lo percibían. Cada vez que subía a cantar, sabían que lo que estaban presenciando iba más allá de un simple espectáculo. En retrospectiva, muchos consideran que esa noche en la que Aslember se quebró en lágrimas fue, en realidad, el momento en que se elevó como artista completa, alguien que no teme mostrarse real. Que entiende que la música es un puente entre almas, y que reconoce que incluso la más brillante de las estrellas necesita apagar sus luces para volver a brillar. Así que, queridas seguidoras, ¿qué opinan ustedes de esta confesión tan emotiva de Aslember? No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo, suscribirse al canal y darle like a este video para seguir compartiendo juntas más historias de nuestras estrellas favoritas. Nos vemos en el próximo video.